Buenas tardes, bienvenidos a Punto Semántico. Yo soy Carla Ruiz y perdonen por no venir el día de ayer a traerles las notas de la semana sobre tecnología, cultura, arte e información en general. Hoy me voy a saltar un poco la información de la farándula, pero vienen cosas súper interesantes. Entre ellos escogí para el día de hoy un artículo sobre Edward Said y Terry Eggleton sobre la literatura. Entonces, si les interesa cómo poder abordar o criticar una obra literaria, les dará una forma de hacerlo, esta nota. Pero bueno, el día de hoy voy a presentarles primero, aquí tengo un pequeño, veamos, pequeño gap, pero bueno, aquí tengo un pequeño resumen de lo que últimamente está pasando. Disculpen un poquito, va por ahí. Últimamente está pasando algo con algunas notas, y en este caso fue sobre la Organización de Derechos Humanos en Estados Unidos, porque está declarando el estado de emergencia nacional para las personas que son parte de la comunidad LGBTQ+. En este caso, recordemos que estamos en el mes del Pride, es junio, el mes del Pride. Para todas las personas que no han podido contar sus historias, es un buen mes, digámoslo, y las personas que no lo quieran hacer, pues están en su libertad, por supuesto, de no hacerlo. Y bueno, por primera vez en 4 décadas en la historia, la mayor organización estadounidense de defensa de los derechos civiles están manifestando declarar un estado de emergencia por una campaña de derechos humanos que se comunicó este martes. Los estadounidenses de la comunidad LGBTQ+ viven en estado de emergencia. Las múltiples amenazas a las que se enfrentan millones de personas de nuestra comunidad no son solo percibidas, son completamente reales, tangibles y completamente peligrosas, declaró Kelly Robinson, presidenta de la organización. Además, en muchos casos se está dando lugar a violencia contra las personas LGBTQ+, y obligando a las familias a desarrollar sus vidas y huir de sus hogares. Por lo que eso está pasando en Estados Unidos, en la Florida y en otras partes por allá. Y bueno, también según esto hay una legislación anti-LGBTQ. La campaña de derechos humanos publicó el mes pasado un aviso de viaje actualizado para Florida, destacando los posibles impactos de 6 proyectos de ley recientemente aprobados, y allí muchos ya firmaron por el gobernador Ron DeSantis, un aspirante republicano a la presidencia que ha defendido No Digas Gay y proyectos de la ley pronombres, entre otras situaciones. Y pues bueno, veremos también qué irá pasando en este mes sobre el tema LGBTQ+ y más. Y bueno, además, más de 12,000 personas afectadas por severas inundaciones en el norte de Ecuador. Entonces, también están pasando muchas cosas en el mundo. Aquí están unas pequeñas Ahí va. Estas son algunas imágenes que captaron desde un helicóptero sobre las casas inundadas en Ecuador. Esto fue tomado por un celular. Y la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es la CGR en Ecuador, informó que unas 500 personas ya fueron rescatadas y más de 12,000 afectadas. Aquí se puede ver las grandes Pero bueno, aparte de eso, pues han estado pasando varias cosillas, varias situaciones que no podemos, digamos, omitir sobre lo que está pasando en general en el mundo, pero también hay que por acá protestas contra la reforma de las pensiones en Francia, además de lo que está pasando en el mundo sobre la comunidad LGBT, sobre el mundo de chocolate. Pues también están las protestas contra la reforma de las pensiones en Francia, cosa que me parece que sería muy difícil que pasara acá. Están manifestándose con más de 250 manifestaciones, lo que se supone una nueva reforma de jubilación de 62 a 64 años. Y si no me equivoco, en México, vamos a ver la edad de jubilación, creo que está a los 67 años, 65 años por cesantía y 65 años por vejez. Y lo que ellos están luchando es para que no les muevan de 62 a 64 años, lo cual me parece idóneo. Pero también que las personas que tengan más edad pueden trabajar sin ningún problema si así
lo desean. Eso creo que sería muy, muy diferente para cada situación de cada persona, pero eso es lo que están luchando en Francia por parar esta violencia, que también es una violencia de reforma en lo que están viviendo. Y bueno, hablando de las inundaciones que hay en Ecuador, se declara el Día Mundial, que fue ayer, del Medio Ambiente, que destaca las soluciones a la contaminación por plásticos. Y hablando de este tipo de contaminaciones, también me acordé bastante de la serie que se llama Los Días, que es una serie de Netflix, que es coreana, no, japonesa, perdón. Obviamente eso es japonesa, porque habla sobre la planta nuclear del 2011 después del tsunami en Japón, que sufrió muchas complicaciones y que al día de hoy pues estamos, digamos que en el mar está toda esta radiación y hay muchas complicaciones que surgieron y siguen pasando a partir del año 2011. Pero bueno, se llama Los Días, está en Netflix, y está en español, si no sabemos japonés, o está en inglés, si usted ya habla otro idioma. Pero bueno, dice, cuanto más plástico producimos, más combustible fósil quemamos y más agravamos la crisis climática, pero tenemos soluciones. Eso dijo el secretario general de la ONU. Según ya, nosotros teníamos hasta el año 2030 para poder hacer algo y de hecho estamos en los últimos momentos. Pero bueno, todavía sienten que se puede disminuir la cantidad de plásticos que se consume de forma anual. Y para eso tendremos que cambiar nuestros hábitos de consumo, entre muchas otras cosas, que eso iniciaría por las industrias más que como personas. Pero bueno, ellos como industrias se lavan las manos diciendo que es el consumidor el que lo exige. Ahí hay un buen debate, me parece bastante ético, lo cual debería ser o el que toma la decisión es la empresa o el que toma la decisión es el consumidor. Al final me parece que a veces las empresas siguen produciendo a pesar de que el consumidor no lo quiera y el consumidor sigue pues consumiendo porque no ve otras opciones. O también los problemas de adicción que existen en general sobre los hábitos de consumo, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, el Banco Mundial eleva a 2.5 su expectativa de crecimiento para el PIB. Eso es una de las buenas noticias que tenemos en estos días, porque resulta que México ha estado mejorando un poco su expectativa con respecto a la economía y pues ha subido de 2.5 desde el 0.9 estimado en enero, y por eso el Banco Mundial, digamos que posiciona a México con un buen pronóstico de crecimiento para nosotros. Y es bueno, porque ya también está bajando el dólar por acá. Y hablando de dinero, el Estados Unidos está demandando a la plataforma de criptomonedas Coinbase, que se hunde en la bolsa. Tras conocerse la demanda de las acciones de la plataforma de intercambio de criptomonedas, que es la única que cotiza en Estados Unidos, tras su salida a bolsa en 2021, se hundía más de un 20% de las acciones las actividades electrónicas anteriores a la apertura de la bolsa de Nueva York este martes. Entonces, pues sí, ahí vemos que Coinbase ha sido ya, digamos, demandado eh, precisamente porque se está hundiendo en la bolsa de Nueva York. Y pues vamos a ver qué situaciones legales o acciones legales se van a desatar a partir de esto. Y dice, desde al menos 2019, Coinbase ha ganado miles de millones de dólares facilitando ilegalmente la compra y venta de valores criptoactivos, que esa sería la situación que está marcando la SEC en la nota en la que insiste en que Coinbase mezcla los servicios tradicionales del mercado de valores con los de un corredor de bolsa sin haber registrado ninguna de esas funciones. Pues bueno, en Estados Unidos hay reglas para todo, por lo que seguramente Coinbase va a perder esta demanda, sobre todo porque quieren regular las criptomonedas, porque creyendo no, las criptomonedas o un similar va a terminar siendo nuestra forma de invertir y gastar nuestro dinero. Y bueno, el peso mexicano avanza un mínimo no visto desde mayo de 2016, lo que les había comentado, que es este 2.5% también, pero hoy en día, por ejemplo, ya está a 17.20 pesos por dólar, lo que no había pasado desde el año 2016. Así que felicidades a la moneda mexicana, gracias a este billete de 20 pesos, ya el pobre de Benito, que había bajado su valor, ya se está mejorando, está ganando fuerza, y pues vamos a ver si llega otra vez a valer 10 pesos el dólar como en algún momento valía, por lo menos 11, por lo menos 13.
Pero bueno, hablando de tecnología y de otros temas completamente radicales que ya no son económicos, bueno, que sí son económicos y que todo se relaciona con la economía, pero bueno, ya luego hablaré de eso. Así son las gafas de realidad virtual Vision Pro, que cuestan $3,500 de Apple. Las características y la fecha preventa. Según esto, vamos a poner el videito por acá. Veamos. Apple lanzó este lunes sus nuevos productos, pero fue un headset de realidad mixta el que atrajo varias de las miradas. Este artículo ofrece tanto realidad virtual como aumentada, una tecnología que superpone imágenes virtuales en video en vivo del mundo real mediante una interfaz similar a la de iOS. Incluye cámaras y sensores que permitirán a los usuarios controlarlo a través de sus manos, movimientos oculares y Siri. Por ejemplo, con la opción FaceTime, los headsets representarán la cara y el cuerpo completo de un usuario en realidad virtual para crear la sensación de que ambos están en el mismo cuarto. El nuevo producto incluye aplicaciones para juegos, fitness y meditación. Se estima que el lanzamiento de este headset es la presentación de hardware más grande de Apple desde el debut del Apple Watch en 2015. Bueno, sinceramente está muy interesante. La verdad es que el videito está muy bueno en cómo lo hacen. Esto sería la próxima forma de pantallas. En vez de tener pantallas, tendríamos estos lentes de realidad virtual. Me parece que es posible y probable que esas sean las próximas Mac. Está muy interesante, la verdad. Y pues bueno, hay que ahorrar dinero. Me parece que de verdad podría ser la próxima pantalla de Apple. Ay, pero bueno, y si esto lo mezclamos con la inteligencia artificial, claro que sería de mucha ayuda si las funciones se colocan de manera esencial, necesaria, y lo que necesitamos, básicamente. Pero bueno, la otra nota que traigo, eso me deja mucho reflexión. Las 69 claves más importantes de la WWDC 2023 de Apple en vídeo. Esta es la nota que traigo hoy, también sobre Apple, que ya llegaron con muchas novedades sobre software en plataformas y productos digamos, de la Mac y algunas claves principales del 2023 de la WWDC. Una de esas eran precisamente las gafas de realidad virtual, el iOS número 17 y también otros aparatitos iPhone y entre otras, digamos, monerías de los que va a hablar iOS sobre los enlaces entre anotaciones, que eso también va a hacer que las notas de Apple sean muy interactivas y hipervinculadas. Pero bueno, pasando a otro tema, hoy vamos a hablar de nubes raras también que aparecen durante el solsticio de verano. Según esto, estas nubes se les conoce como nubes noctilocuentes. Por si en algún momento ustedes en una cita quieren hablar sobre algo específico, con caché y demás, digan o hablen sobre las nubes noctilocuentes que se forman por la nucleación, que eso se refiere al procesamiento térmico del hielo de agua con el polvo cósmico. Se escucha muy bonito. Es como decir, somos nubes noctilocuentes tú y yo, ¿no? Y bueno, y el hielo de agua con el polvo cósmico en la región de la mesopausa que se encuentra a 85 kilómetros de altitud y donde las temperaturas de verano pueden caer por debajo de los menos 120 grados centígrados, según un estudio publicado por la Unión Geofísica Americana, por la AGU. Entonces, estas nubes noctilocuentes, pues básicamente se forman por algo que conocemos como hielo de agua con el polvo cósmico y mesopausa, de la región mesopausa, a una cierta altitud, en un cierto tipo de temperatura que tiende a ser en verano o estar en verano por cómo se mezclan estas temperaturas que pueden caer a menos 123 grados. Por eso son noctilocuentes y por eso pues, están conformados de hielo. Es un hielito. No lo había pensado, pero bueno. Y también nos hablan acá de cómo son las nubes mesosféricas polares. Estas nubes son de hielo mesosférico que brillan en la noche y por eso se pueden apreciar. Normalmente se ven en julio, a finales de julio hasta finales de julio y en el crepúsculo de los días. Entonces, pues esas son las nubes que nosotros podemos ver.
Y casi para terminar, la comunidad LGBTQ, porque ya habíamos hablado que este es el mes del Pride, se enojó la comunidad con Xbox porque se los explico de manera muy sencilla y muy rápida. Ellos publicaron este logo del mes del Pride, este logo de Xbox. Empezó a, digamos, a dar su publicidad, mes del Pride, todos felices, contentos y demás. Y luego resulta que ellos quitaron este logo del Pride y pusieron el de la derecha. Ajá. Es decir, el que se está quemando, el que está en fuego. Entonces muchas personas de la comunidad LGBT interpretaron, o eso es lo que decían, como los internautas y otras personas que a veces pues no son nada ni respetuosos con la vida ni con los demás, y empezaron a comentar que eran unos exagerados y pues XY, pero Xbox digamos que ellos estaban viendo que era como un mensaje oculto de pasar de la comunidad LGBT a la comunidad LGBT que se estaba quemando. Sin embargo, según esto, Xbox aparentemente no lo vio como algo negativo, sino simplemente está promocionando el próximo videojuego que ellos tienen y que por eso no lo vieron así. Este próximo videojuego se llama Diablo 4, que pues, ajá, pues como que no fue el mejor gap, mejor gancho, el mejor acercamiento a después de la iconografía del mes del Pride. Pero bueno, eso pasa y a veces nuestro inconsciente como diseñadores, van a decir algunos, les gana, ¿no? Algunos diseñadores quizás sí quisieron decirlo, no lo sé. Pero pues vamos a ver qué más pasa. Y ahora sí, les iba a hablar de Edward Said y Terry Eagleton, que es hacia la politización de la teoría literaria. La verdad, pues a mí me gustan muchísimo los temas teóricos y por eso les quería presentar este pequeño artículo que está bastante interesante. Nosotros tenemos que vincular o entender que estas teorías, tanto la de Said como la de Terry Eagleton, pertenecen a, digamos que están vinculados con el marxismo. Y si ustedes se acuerdan qué es el marxismo trata precisamente de ciertas concepciones, es una corriente de pensamiento económico, político, social, que se basa en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, donde se sostiene que la historia de la humanidad está marcada pues, por la lucha de clases, ¿no? Todos luchamos, no es que luchemos por las clases, sino que todos estamos, digamos, sometidos a ciertas clases sociales, donde el capitalismo pues, es el sistema económico que es el injusto, el que nos oprime y que genera pues, estas desigualdades sociales que nosotros vemos. Por ejemplo, al día de hoy nosotros quisiéramos quizás estudiar otras cosas. Un diseñador gráfico tal vez quisiera especializarse, pero no puede porque las especialidades son demasiado caras y entonces solo se pueden especializar los que tienen el ingreso económico o los que luchan por becas, etcétera, y que son pocas y que no alcanzarían todos, y eso hace que este mismo sistema económico acreciente las desigualdades sociales y que solo los que tienen poder adquisitivo más alto puedan acceder a las mejores oportunidades y no cualquiera que tenga las capacidades. Entonces digamos que el marxismo tiene esa tendencia o esa influencia, ¿no? Lo voy a dejar por acá. Y bueno, esta influencia del marxismo llega también en la literatura a partir de varios teóricos, entre ellos Edward Said y Terry Eagleton. Terry Eagleton es un autor que ha hablado sobre cómo hacer literatura, cómo hacer crítica literaria, entre otros detalles sobre la literatura. Y se dice que ambos pues, están influenciados por el marxismo y sus concepciones literarias se dice que van más allá de la lectura del marxismo que siempre se muestra. Por ejemplo, que podemos entender las relaciones entre la cultura y el poder a partir del marxismo, es decir, cómo hay una relación entre cultura y poder y que se manifiesta en estas clases dominantes para mantener su poder, como las obras de arte, que pues no todos tienen acceso a las obras de arte, pero tienen una explicación que se vincula otra vez con el poder adquisitivo. Cuando una persona no sabe en qué gastar su dinero, entonces tiene que posicionarse. Y muchas de las formas de posicionarse es adquiriendo una obra en específico, ¿no? Una obra que sea cara, aunque no la entienda.
Y de ahí pues se han generado muchas problemáticas como el amparte, dicho por algún otro youtuber y bueno, investigador académico, eh, y entre otras cosas. Pero bueno, entonces en este sentido, la teoría literaria pues puede estudiar precisamente la literatura desde esta perspectiva, ya que así la literatura pues no es vista como un objeto estético o artístico, sino como un producto cultural, porque para el capitalismo todo es un producto, que refleja estas relaciones sociales eh, existentes y el poder y digamos la obra en una determinada época. Entonces, digamos que los marxistas analizan la literatura desde esta perspectiva crítica, buscando desentrañar los mecanismos ideológicos, cómo piensan, qué es lo que piensan, el mundo de las ideas, y cómo estos refuerzan o cuestionan el orden social establecido. Es decir, lo que podemos cuestionarnos con la literatura o con la crítica literaria es porque el que escribió eso, con qué intención, con qué contexto histórico, con qué contexto social, y sobre todo manteniendo una perspectiva materialista marxista, es decir, manteniendo la idea de que buscan de alguna manera, a partir de la literatura, expresar que algo está pasando y analizar en la misma obra literaria los mecanismos de poder. Porque dicen, bueno, el autor siempre va a estar influenciado por su contexto y a final de cuentas va a reflejar a su propio contexto en la obra. Entonces lo que trata de hacer la literatura de crítica marxista es buscar las relaciones de poder que hay también en la obra literaria. Por ejemplo, si vemos a un personaje que es un hacendado, vamos a ver que cumple funciones de la época muy parecidas porque los escritores no tenemos tanta imaginación, no podemos imaginar tanto, y porque al final lo que creemos que es muy imaginario ya es algo que habíamos leído, entre otras cosas, y pues tiende a reflejar lo que hay en su época o lo que se llega a entender en la época a partir de su propia obra. Por eso es bien importante esta teoría y lo que mantiene este artículo es que ambos reflejan una postura similar o igual. Entonces, nos dice que también la postura ante el marxismo en general influye en su forma de entender las relaciones entre la cultura y el poder, lo que les permite situar la obra literaria en sus tiempos y espacios, y su postura ante el marxismo influye en cómo abordan la dimensión política presente en las teorías literarias y cómo entienden la relación entre la política y la literatura. Y pues para ellos no habrá literatura sin política, básicamente. Y pues podemos ahondar mucho más en ello, pero no los quiero aburrir, es nada más para que entendieran un poquito del contexto. Y si a alguien le interesa estudiar este tipo de temas, pues es súper interesante también. Y que también en el marxismo existe en el feminismo, y en el feminismo pues también podríamos hablar como la cultura, la sociedad, la política influye en los cuerpos de las mujeres y también influye en las obras que las mujeres hacen, y que también lo que dice la mujer tiene otras perspectivas desde su propia subalternidad, dirían otros. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy, eso es todo por puntos semánticos, espero no haberlos aburrido. Igual compartan. Muchas gracias y nos vemos mañana en otro punto semántico. Bye.